Es un honor inmerecido, lo hemos compartido, el poder estar aquí hablando de la palabra del Señor, pero lo hacemos con amor y con gusto. Sé bienvenido. Y con obediencia. Bueno, mis amados, vamos a darle gracias a Dios por este día, porque sabemos que Él es quien da, quien quita, quien pone. Y hoy agradecemos al Padre porque pudimos levantarnos y respirar. ¿Amén? ¿Quién trae su Biblia? Vamos a levantar nuestra Biblia en alto. Quien la trae electrónica, quien no trae, declaramos en fe que la próxima semana ya la va a traer. Amén. A ver, vamos a decir todos juntos, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer, lo que Dios dice, que puedo hacer. Mis oídos están atentos. Mis oídos están atentos. Mi corazón está receptivo. Mi corazón está receptivo. Ya nunca volveré a ser igual. Volveré a ser igual. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Quién cree que Dios puede restaurar lo que ha sido destruido? Amén. Dios es un Dios de restauración. Pero yo te quiero decir que si tú crees que tu matrimonio, que tu familia, que tu situación actual es un fracaso, tienes razón. Tienes toda la razón. Pero también, si tú crees que tu matrimonio, tu familia y tu situación actual es un éxito y va a trascender, también tienes razón. Todo va a depender de lo que tú decidas creer. Y hoy vamos a decidir creer lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana, la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar acerca de Lot. Vamos a hablar de este personaje que vivió en una época que le tocó estar en una ciudad, estar en un lugar que era un lugar de destrucción. Era un lugar en donde abundaba el pecado, era un lugar donde abundaba la inmundicia, la idolatría, la fornicación, donde abundaba el despropósito de Dios, donde todos estaban encerrados en esa ciudad y para ellos era normal hacer lo malo. Y el Señor, estamos hablando de Sodoma, el Señor había determinado que Sodoma iba a ser extinguido, que Sodoma tenía que quemarse, que Sodoma tenía que ser abolido de la tierra, tenía que desaparecer porque el pecado abundaba en esa ciudad. Pero hubo algo que ocasionó que una familia fuera salvada o rescatada de ese lugar. Y eso lo hizo la oración de otros. La oración de Abraham. Abraham era el tío de Lot. Y a Abraham le fue revelado que esa ciudad iba a perecer. Y él empezó a interceder por esa ciudad. Empezó a pedirle a Dios y a clamarle a Dios que no la destruyera si acaso ahí habían justos. Y empezó a clamar por cada uno de los justos y fue decreciendo el número de justos por los cuales él clamaba. Pero por el clamor de Abraham, Lot fue salvo. Y vamos a ir directamente a la palabra del Señor, a Génesis 19 del 15 al 26. Amén. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿El que sigue? Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña?
y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, recibido también tu súplica sobre todo esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar quiere decir pequeño. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y dice en Génesis 19, seguimos del 29 al 32. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a las costumbres de toda la tierra. Ven, danos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Fíjate la historia de Lot. Por la intercesión de Abraham, el Señor había mandado a sus ángeles, a sus varones, y lo había sacado, lo había rescatado. Dice la palabra del Señor que Él le dijo a través de sus ángeles: toma a tu esposa, toma a tu esposa, toma a tus hijas y sal de ahí. Es un mensaje que el Señor dio de salvación en ese momento. Es un mensaje en donde el Señor escogió a este varón por la intercesión de otros, porque también dice la palabra del Señor que él era justo, y lo sacó de un lugar de destrucción, lo sacó de la tierra donde habitaba en el pecado, de la tierra donde abundaba la idolatría, de una tierra que no era buena, de una tierra que era mala. Y cuando estos varones de Dios jalan a Lot y lo hacen de su mano, le dicen: ven, Lot, le dice, y les dicen: ve a aquel monte, no sea que perezcas, corre, anda, no sea que perezcas. Pero Lot dijo: no me mandes al monte. Yo te pido, por favor, si he hallado gracia delante de ti, que yo vaya a Zoar, que yo vaya a esa ciudad pequeña. Y aún a pesar de ello, halló gracia a esta petición y dijo: ve a Zoar. Y en el camino a Zoar, cuando ya estaba a salvo, cuando ya no iba a perecer, les dijeron: no miren atrás. Pero la mujer de Lot decidió voltear a ver. Pero dice la palabra del Señor: la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, a espaldas de él. Y la mujer en ese momento se convirtió en estatua de sal. Lot continuó su camino, se llevó a sus hijas y acabó en una cueva. Acabó en una cueva donde en ese momento hubo una consecuencia por sus acciones, hubo un pecado, porque sus hijas cayeron en el incesto, tuvieron relaciones con su papá y se dio a luz pecado, porque a través de sus hijas nació Moab y nació Amón, que son los padres de los moabitas y de los amonitas, que eran ciudades que posteriormente se dedicaban a acosar y hasta maldecir el pueblo de Dios, ciudades donde abundaba el pecado, ciudades donde fueron hechas para atormentar al pueblo de Dios. Hay pecados que son hechos para atormentar nuestra vida, a pesar de que ya seamos salvos, porque Lot había sido salvo. Y nos preguntamos cuando estamos haciendo esta enseñanza, porque no tiene nada que ver con lo que habíamos estado bosquejando el día que nos sentamos mi esposa y yo a bosquejar esta parte. Ya teníamos: no, vamos a hablar de esto, algo bonito, está romántico el tema, y vamos a hablar del amor y que todo lo puede, todo lo soporta. Y de repente, estando desarrollando, el Señor le dio una palabra a mi mujer.
estábamos desarrollando el tema en oración juntos. Me tenía a las 3 de la mañana sentada y el Señor me dio la palabra estatua de sal. Entonces yo dije estatua de sal, estatua de sal, estatua de sal, y me acordé de la mujer de Lot. Y fue que empezamos a desarrollar el tema, que se iba a llamar sexo, pudor y lágrimas, pero... Pero decidimos no poner ese nombre, ¿no? Para no crear controversia. Entonces se deshace porque el Señor le gusta moverse y hay que obedecer el llamado de Dios. Hay que obedecer cuando Dios nos dice algo. Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y por qué Lot? ¿Qué tiene que ver Lot con esto? Lot había sido salvo y precisamente es un mensaje para aquellos que hoy llegaron al lugar de salvación y para todos nosotros que somos apartados, que somos justos y que somos salvos por haber aceptado al Señor Jesús. Eso nos dio la potestad de vivir la vida eterna. Ese es un mensaje para aquellos que hemos sido salvos y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacía Lot que era salvo en la ciudad del pecado? ¿Qué hacía Lot viendo cada día lo que se presentaba, hechicería? ¿Qué hacía Lot viendo y escuchando todos los días maldiciones, fornicaciones, aberraciones? ¿Qué hacía Lot padeciendo esa vida junto con su familia? Dios tuvo misericordia de él y lo salvó. En algún momento el Señor nos sacó de esas ciudades, nos sacó de ese tormento, nos sacó de esa destrucción, porque la vida que teníamos nos iba a llevar a la destrucción. Y por la oración de alguien, nosotros llegamos a este lugar. Por la oración de alguien, así como Abraham oró por Lot, por la oración de alguien, tú y yo llegamos hoy a este lugar y somos salvos. Pero ¿qué hacía Lot? Recibió un mandato, le dijo, ve a aquel lugar, ve al monte. Y Lot dijo, no, yo no quiero ir ahí, mándame a otro lugar. No fue obediente, porque para Lot Zoar parecía mejor, aunque era una ciudad pequeña. El Señor nos quiere llevar a lugares diferentes y muchas veces decidimos irnos a lo pequeño porque creemos que en lo pequeño Dios nos va a prosperar o es lo que podemos hacer. Pero ese es nuestro entendimiento. Y a pesar de que Dios le concedió a Lot ir hacia Zoar y le concedió no mandarlo a donde él le había indicado, con todo y eso Lot todavía decidió no ir a donde Dios le había concedido ir después de su oración. Es decir, que a pesar de la oración que hicieron por él para que fuera salvo, de que Dios lo salvó, de que Dios le concedió ir a donde le había pedido, él aún hizo su voluntad y se fue a donde él decidió que era lo mejor para él. Y en ese lugar donde Lot decidió que era lo mejor para él, fue donde se desataron todas esas aberraciones que fueron aún de generaciones en generaciones. Y tomó una decisión Lot, pidió ir a otro lugar. Esa decisión desató algo, porque dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La decisión de ese varón provocó que en algún momento la mujer también decidiera voltear a ver lo que estaba dejando, y lo hizo a sus espaldas. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos a espaldas de la pareja? ¿Qué hacemos a espaldas de la esposa? ¿Qué hacemos a espaldas del esposo? ¿Qué hacemos a espaldas para que no se entere nuestra familia? ¿Qué hacemos a espaldas de nuestros padres? ¿Qué hacemos a espaldas de nuestros hijos? ¿Qué hacemos a espaldas en el trabajo de nuestro patrón, de nuestro jefe? ¿Qué hacemos a espaldas del dueño de la empresa? ¿Qué hacemos a espaldas de nuestros empleados? ¿Qué hacemos a espaldas de la iglesia? ¿Qué hacemos a espaldas de los pastores, de los líderes? ¿Qué hacemos a espaldas de los hermanos? ¿Qué estamos haciendo a espaldas? Porque cuando la mujer de Lot decidió voltear a ver atrás, se convirtió en una estatua de sal y ahí se detuvo, ahí se quedó. Pero también Lot dejó de caminar con alguien y empezó a caminar solo, porque Lot tenía que continuar. Y cuando miramos atrás y decidimos tomar acciones a espaldas del otro, vamos a dejar a uno caminando solo y una familia se puede dividir. ¿Qué hacemos a solas? Este es el inicio de los problemas en los matrimonios y en las familias. ¿Qué hacemos a espalda de otros? Y es lo que estamos preguntando hoy al Señor. ¿Qué hacemos nosotros a espaldas cuando somos salvos? Tenemos la salvación, ¿y qué estamos haciendo a espaldas de Dios? Nosotros como matrimonio en algún momento hacíamos, ¿no? Yo volteaba hacia atrás. ¿Con quién te mensajeas? ¿Con quién hablas?
con quién te ves cuando no te ve tu esposo o tu esposa. Nosotros sabemos que tenemos que ser transparentes, que tenemos que vernos la cara el uno al otro y que tenemos que hablar con verdad, aunque nos duela, porque el no esconder nada, sabemos que en ese momento nosotros estamos dejando todo atrás y estamos caminando juntos. Y es necesario que identifiquemos esta realidad, identifiquemos las estatuas que hemos convertido en nuestras vidas muchas veces. Porque ¿cómo son las estatuas? Hay de diferentes formas, tienen una forma bonita. Hay estatuas de yeso, hay estatuas de madera, hay estatuas de oro. ¿Cómo parecen por fuera? Dice la palabra del Señor. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden escuchar. Tienen manos, tienen pies y no pueden caminar. ¿Cómo son las estatuas? Cuando vamos al malecón y vemos que hay algún monumento a alguien. Cuando vamos al museo de cera y por fuera parecen que tienen vida. Y por fuera parece que están hermosos. Y por fuera parece que están finamente contorneados. Por afuera tienen una apariencia. Pero esa estatua no tiene vida. Esa estatua no tiene vida. Y cuando nosotros nos convertimos en estatuas o creamos estatuas, estamos formando ídolos. La mujer de Lot se convirtió en estatua porque estaba idolatrizando lo que estaba dejando. Porque cuando volteamos a ver o hacemos cosas a espaldas, estamos creando ídolos a nuestro alrededor. Y es ahí cuando nuestro crecimiento se paraliza. Somos como esas estatuas que tienen los ojos abiertos, pero por dentro no hay vida. Como los pescados del mercado. Tú vas al mercado de mariscos y está lleno de pescados bonitos, frescos, radiantes, sabrosos, con los ojos abiertos, pero están muertos. Y a veces nuestra vida cristiana es una vida de apariencia, de que todo está bien, de que todo alrededor estamos acostumbrados, estamos habituados a vivir en la vida que tenemos, pero por dentro hay partes que se están muriendo poco a poco, que se están volviendo en estatuas, porque esas circunstancias de nuestra realidad se están idolatrizando en nuestro corazón. Porque vemos como normal el pecado que se concibe, porque vemos como normal que si el Señor nos sacó de la destrucción, sigamos viviendo con idolatría en la destrucción, sigamos padeciendo los vestigios de Sodoma. Porque la mujer de Lot, que no tiene nombre, la mujer de Lot volteó a ver atrás, a ver los vestigios de lo que quedaba, volteó a ver atrás mientras caía el fuego de destrucción. Y muchas veces nosotros aún guardamos los vestigios y las cenizas de la destrucción. ¿Qué es lo que hay en nuestra familia? ¿Qué es lo que hay en nuestro matrimonio? Hay mentiras, hay idolatría, hay conformismo, hay negación de la realidad, problemas con los hijos, problemas entre matrimonios, insatisfacción sexual, aberraciones, locura, lascivia, frustraciones. ¿Qué hay? Secretos oscuros, adulterios, engaños, robos, adicciones, violencia. Seguimos siendo violentos con las esposas, o seguimos padeciendo la violencia en nuestro propio hogar, miedos, porque los vestigios de Sodoma dan a luz consecuencias. Cuando nosotros nos concentramos y volteamos a ver los vestigios de Sodoma y a vivir con los vestigios de Sodoma, se dan a luz consecuencias. Y nos empezamos a preguntar: ¿por qué mi esposa me quiere dejar? ¿Por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no confía en mí el patrón? ¿Por qué no confía en mí mi esposa, mis papás? ¿Por qué no confían en mí? ¿Por qué no confían en mí las personas que están a mi alrededor, mis amigos? ¿Qué pasa con los vestigios de Sodoma? Porque vivir con los vestigios de Sodoma nos traen consecuencias como pleitos, divorcios, angustia, pecado. Génesis 19 del 37 al 38. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Mi amado daba una explicación en la mañana, dala porque tú la das mejor. Cuando nosotros tomamos esas determinaciones, Lot tomó la determinación de irse a un lugar y acabó en una cueva. Tenía la oportunidad de irse al monte, donde tal vez no sabía qué iba a suceder, pero iba con la protección de Dios. Él decidió irse a otro lugar y le fue concedido. Acabó en una cueva. En esa cueva donde acabó Lot, escondido, cuevas húmedas. El desierto de Israel era un lugar seco,
por el día y muy frío por la noche, donde había pues animales, había peligro. Acabó en una cueva para guardarse y acabó consiguiendo pecado porque sus hijas adulteraron. Dice la palabra del Señor que la palabra Sodoma significa lugar de la aflicción. Viene de una lengua antigua que significa lugar de la aflicción. Y cuando nosotros tomamos decisiones que no son las decisiones que Dios nos dio como primera opción, podemos llevar a concebir pecado. Porque estas mujeres dieron a luz pecado, y los pecados se dan a luz a través también de lo que tenemos atrás. Amén. Las hijas de Lot tuvieron hijos de su padre. Imagínate, para mí es una aberración que una hija tenga hijo de otro padre. Ahí estamos hablando que empiezan las maldiciones generacionales. La palabra de Dios dice que las maldiciones generacionales irán a la tercera y cuarta generación. Se oye, bueno, 4 generaciones, no pasa nada, se acaba la cuarta generación, ya nos salvamos. No, cuando es la tercera y cuarta generación, si nosotros no rompemos con esa maldición generacional, se va a traspasar a la tercera y cuarta generación siguiente, y a la tercera y cuarta generación siguiente, y así se van a seguir traspasando las maldiciones a nuestros hijos, a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo no podía mantener un matrimonio porque yo creía que no era normal mantener un matrimonio. Para mí no era una prioridad ni era algo que yo quisiera. En algún momento, cuando lo conocí a él, algunas personas le dijeron que por qué salía conmigo, que yo era bailarina. Claro que no era bailarina. Pero a lo mejor yo no lo entendía y me enojaba mucho con él y le decía, ¿por qué te dicen eso? O sea, de verdad, tanto que me esfuerzo, tanto que trabajo para que te vengan a decir eso. Había una situación aquí. A él le gustaban las bailarinas. Y yo venía de una familia con antecedentes de maldiciones generacionales muy grandes. La mamá de mi padre era cantante de cabaret, era tratante de blancas, ella era una mujer que vendía a sus propias hijas. Entonces, esa maldición bajó a mi padre. Mi padre era músico, era cabaretero, le gustaba de prostitutas. Entonces, esa maldición siguió bajando. Mi padre no rompió esa maldición. Entonces, esa maldición bajó a mí. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué yo tengo pensamientos que no entiendo? ¿Por qué no rompemos esas maldiciones? En este momento, y yo doy gloria a Dios porque conocí de la palabra de Dios y pude romper esas maldiciones para mis hijas y pude salvar las generaciones de mis hijas y de los hijos de mis hijos. Había una situación, nosotros estábamos destinados a no estar juntos por el mundo, por las circunstancias. Yo crecí en una ciudad, en León, Guanajuato, en un barrio bajo, muy bajo, donde era normal que mataran gente en la puerta de tu casa. Era normal que tú salieras y dijeran, ¡ay, ya mataron a otro! Era normal que tu vecino vendiera drogas, era normal que tu vecina fuera prostituta, era normal que tú estuvieras sentado jugando en la calle y salieras corriendo porque había balazos, porque había golpes, porque había pandilleros. Era normal. Para mí era un entorno normal. Para mí era normal que me bañaran con jícara y que me bañaran una vez a la semana. No es normal, ¿eh? Si se bañan una vez a la semana no es normal. Era normal que yo tuviera ropa una semana completa. Era normal que yo vistiera ropa de señoras cuando tenía 4, 5, 6 años, porque era la ropa que le regalaban a mi mamá y era la que yo me ponía. Era normal que yo tuviera que pagar mi shampoo, que yo no gastaba mucho, una vez a la semana, que yo tuviera que pagar mi shampoo, que tuviera que pagar mi pasta dental, que tuviera que pagar incluso mi comida desde los 6 años. Era normal. Yo trabajo desde los 6 años, trabajaba desde los 6 años para poder costear mis cosas personales, porque mi padre decía que eso era lo que se tenía que hacer. Porque mi padre era un niño que tenía que salir a vender huevos cocidos con sal, y si él no regresaba con la venta completa de huevos cocidos con sal, a él no lo dejaban pasar y no le daban de comer. Entonces él creía que era obligación de un niño costear sus alimentos. Mi papá, dentro de su desconocimiento, él nos amaba mucho, porque yo sé que él nos amaba mucho,
Pero dentro de su desconocimiento y no haber sido protegido y no haber sabido cómo proteger a sus hijos, el Señor le da 5 mujeres y 2 hombres. Con el odio generacional que él tenía a las mujeres, él recibe 5 mujeres. ¿Cuál es la reacción de mi papá? Mi papá dice, tengo 5 mujeres, yo las amo, no quiero que les pase nada, pues él nos encierra. Literal nos encerró. Era de que 5 minutos salías tú a la calle, veías el sol, tomabas tu vitamina E o D, creo que es la que te da el sol, y te regresabas y no volvías a salir. No había escuelas, no había interacción con otros niños, no había nada, vivíamos completamente encerrados. Y eso era un contraste porque como mi papá era músico, así como dice la canción, 4 meses se iba con una, 4 meses se iba con otra, y cuando él se iba era todo lo contrario, mi mamá nos dejaba como animalitos en la calle. Estaba yo en la mañana, les decía, como el perrito para adentro, para afuera, porque no sabía yo para dónde jalar. Porque cuando estaba mi padre éramos cuidadas, éramos amadas, éramos protegidas en exceso, y cuando no estaba mi padre teníamos una libertad que no era para un niño, sin educación, sin control, sin comida a veces a la hora que tenía que ser, sin higiene, sin limpieza. Entonces, en todo esto, cuando yo crezco y me doy cuenta que no es normal, yo me salgo a un extremo de que huí 1300 kilómetros de ese lugar, ¿no? Y no quería volver a regresar porque yo no quería que mis hijos pasaran o crecieran en el ambiente que yo había crecido. Pero no sabía cómo hacerlo porque yo no tenía a Cristo en mi corazón. Entonces ahí es donde aparece aquí este apreciable caballero, guapo y elegante, dice mi hija. Heme aquí. Y mi mundo era diferente. Mi mundo era, yo crecí sin padre, sobreprotegido también, caprichoso, donde tenía todas las libertades, donde tenía todas las comodidades, donde yo podía ir a donde quisiera a partir de los 14, 15 años, pero justamente estábamos narrando esta parte, mi esposo y yo entre nosotros, y me acordé que la semana pasada la Paz predicaba acerca de ser impermeabilizados, y hubo un momento que ella empezaba a hablar de los caldeos, y empezaba a hablar de cómo era la familia de los caldeos, cómo eran las generaciones de los caldeos, y yo sentí algo en mi corazón ese día, y no lo comenté en la mañana porque yo necesitaba en ese momento ir a ser ministrado, porque me acordé de muchas cosas que yo había soltado al Señor, pero los recordé, porque recordé a mi familia y empecé a clamar por mi familia. Yo recordé que lo que yo vivía era un mundo heredado por la familia, heredado por los caldeos que habían en mi propia casa, en mi hogar, en mis generaciones anteriores. Y en ese momento empecé a clamar al Señor y a cancelar todas esas cosas, porque para mí lo normal era tener abundancia, pero también lo normal, y era lo que yo me acordaba, para mí lo normal era vivir una vida de aberración sexual. A mí me fascinaban las prostitutas, pero la Paz hablaba en aquella ocasión de cuando ella escuchó los tríos, pensaba en otra cosa. Para mí era normal estar con 2 o 3 mujeres, estar con 2 hombres, una mujer, estar en orgías, estar en borracheras, en consumo de drogas, donde había sexo, donde era normal ir a los bares y estar contaminado y disfrutar y hacer fiesta de esas cosas. Para mí era normal crecer y ver y desarrollarme en lugares oscuros, literalmente oscuros. Para mí era normal estar en una habitación y llamar a una prostituta, o llamar a otra, o llamar a 2, o llamar a 3. Para mí eso era algo normal. Tener sexo descontrolado con personas, ver pornografía, para mí eso era normal. Ese tipo de aberraciones para mí era lo más normal. Yo decía, pues esto es el disfrute, tengo que experimentar de todo. Y me aburría y lo volvía a hacer, pero para mí esa era mi normalidad. Esos eran los vestigios de mi Sodoma, porque literalmente vivía yo una vida de desenfreno inconmensurable, donde para otros pudieran espantarse, para mí era normal, era lo común de viernes, sábado, lunes, martes, no importaba. Y aquí te tengo una noticia, esposa. A mí me llegó a pasar en algún momento que empecé a tener pensamientos que yo no entendía por qué tenía. Empecé a tener pensamientos que yo decía, ¿y si veo pornografía? Pues total no pasa nada.
O empezaba a ver bonito al maestro de la universidad, o empezaba a ver bonito al del video que veía, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y estos pensamientos de dónde vienen? Pero resulta que cuando nosotros nos casamos somos una sola carne. Tengo un carnón aquí. Chuletón. Somos una sola carne. Y cuando nosotros nos unimos, estamos uniendo nuestros espíritus. Imagínate todo lo que yo tenía, porque tampoco era así como que muy santa, ¿no? Pero todo lo que yo traía arrastrando de mis generaciones, más la cantidad de cosas que él traía. O sea, era adicción, era prostitución, era fornicación. Y todos esos pensamientos yo los empezaba a trabajar en mi mente, sin saber por qué se presentaban. Yo tuve una conversación, un discipulado el lunes, yo les comentaba, yo era medio rockera. Y me dijo la persona que estaba discipulando, ¿y por qué te quedaste con el Señor? Le dije, porque llegas a enamorarte tanto del Señor que ya no importa lo que hayas hecho y ya lo haces por ti. Nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestro matrimonio, a orar por nuestro matrimonio y a caminar por nuestro matrimonio, pero por nosotros mismos. Yo, Diana, por mi matrimonio oro al Señor, pero por mi bienestar y mi felicidad, al igual que Él debería de hacerlo así. Porque tenemos una responsabilidad personal. Ya identificamos lo que hay a nuestro alrededor, aquello que tal vez nos pudiera causar vergüenza, o a lo mejor aquellas cosas que no nos dan vergüenza porque lo vemos como normal. Crecer en ambientes de violencia, crecer en ambientes de pobreza, crecer en ambientes de pleitos, de conflictos, tal vez lo vemos como normal, pero tenemos una responsabilidad. Porque por la oración de Abraham, Lot y su familia iba a ser salvo. Por la oración de alguien más, por la oración de desconocidos o de familiares o de amigos, ella y yo estamos aquí. Por la oración de alguien más, ustedes están aquí. Por la oración de alguien más, un tiempo vas a estar siendo jalado. Por la oración de alguien más. Pero llega un momento en que es nuestra responsabilidad, nuestro crecimiento espiritual para hacer cambios determinantes. Porque es nuestra responsabilidad tomar las riendas de aquello que Dios nos dio para hacer esos cambios determinantes en nuestra vida. Porque ya no vamos a depender de la oración de alguien más solamente. Vamos a necesitar depender de Dios a través de lo que Dios hará por la oración que nosotros tengamos, pero no solo la oración, sino la determinación para hacer las cosas. Segunda de Pedro 2, del 6 al 10. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjate, todos los días Lot, que era justo, todos los días nosotros al inicio de nuestro matrimonio veíamos y nuestra alma se afligía de lo que vivíamos día con día. Odio, resentimiento, falta de perdón, desacuerdo, insatisfacción sexual, falta de amor. Todos los días Lot, que era justo, afligía su alma. Lot, todos los días, ¿qué hacía Lot metido ahí en ese lugar? ¿Qué hacía Lot metido en el lugar de la aflicción? Todos los días veía y se afligía. Todos los días dice el Señor que se afligía. Lot tenía una responsabilidad por hacer. Y aunque fue contado como justo, como ustedes y como yo, sus decisiones tuvieron consecuencias. Pero aquí la pregunta, Lot oraba. Dice la palabra del Señor en Génesis 19:23 que el Señor nos mueva los planes. Dice la palabra del Señor que 2 varones le dijo: toma a tu mujer, toma a tus hijas y vamos. Y luego dice: y
los jalaron, los asieron de sus manos y los jalaron. Llega un momento en que nos van a jalar. Llega un momento en que alguien va a hacer las cosas por nosotros. Llega un momento en que alguien nos está arriando, nos está jalando, nos está soportando. Pero el Señor, debemos tener esa atención para acudir al llamado de Dios, a sus planes. Porque todos los días estamos en el lugar de la aflicción y no sabemos si Lot oraba o intercedía por él. No sabemos si Lot decidió en algún momento pararse, levantarse e irse de ese lugar de la aflicción. Y muchas veces, como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nos acostumbramos a ver y vivir todos los días la aflicción de nuestra vida, el pleito con la esposa, el desacuerdo en el hogar con nuestros padres. Todos los días estamos viendo, pero nos quedamos y nos conformamos. Nos conformamos con lo que tenemos, nos conformamos con los vestigios de Sodoma. Y es ahí que esa aflicción causa en nuestro corazón una dureza. Es ahí cuando nuestro corazón se empieza a acostumbrar y se empieza a impermeabilizar, pero de piedra. Se empieza a proteger aparentemente de lo que vemos, pero se está volviendo duro porque la aflicción endurece. El vivir en aflicción endurece nuestro ser. Y allí empiezan los pensamientos. ¿Y si me voy de la ciudad? ¿Y si dejo a mi esposa? ¿Y si me consigo otra? ¿Me consigo otro? ¿Y si me voy de la iglesia? ¿Y si ya no sigo? Total, ya el Señor me salvó. El Señor hasta aquí me trajo. Y empiezan esos pensamientos. Como decía el pastor Cuco hace 15 días, nos convertimos en esos sapos que se acostumbran al calor. Y de repente, como las estatuas, caemos en la muerte y en la destrucción, porque nos acostumbramos tanto a la aflicción que nuestra alma poco a poco va muriendo ahí. Nuestro espíritu poco a poco va menguando y tomamos decisiones que nos llevan a hacer acciones como la de Lot, que se tuvo que quedar en una cueva. Ahí empiezan esos pensamientos de hartazgo, de frustración, de infidelidad. Empiezan los vicios. Y nuestra encomienda no es esa. Tenemos una responsabilidad como iglesia, tenemos una responsabilidad como hombres, como varones, tenemos una responsabilidad como mujeres, tenemos una responsabilidad como iglesia de caminar hacia las bendiciones de Dios. Porque si Dios te trajo hasta este lugar, si Dios te ha mantenido, y este último año que ha sido aparentemente pesaroso, y aún así Dios te tiene con vida, no es para que te quedes como estás. No es para que te quedes en el lugar de la aflicción. No es para que te quedes en el lugar de los vestigios de la destrucción. Porque Dios te sacó de la destrucción. No tienes que estar acariciando las cenizas de la destrucción. Tienes una responsabilidad contigo, porque el Señor te encomendó algo y es tu vida. El Señor te la delegó y te puso en autoridad para que tú puedas caminar en caminos de bendición, para no depender de lo que otros hagan por ti, sino empezar a depender de lo que tú quieras hacer por ti. Porque hay un tiempo, iglesia, que unos van a orar por nosotros, pero va a llegar un tiempo, y no lo digo yo, va a llegar un tiempo que el Señor no va a escuchar la oración de otros por ti. Si tú no empiezas a accionar, Dios no va a escuchar la oración de aquel que tú le encargas la intercesión. Porque decimos, y es muy fácil decir: oiga, hermano, ¿y si ora usted por mí? Hermano, ¿y si ayuna por mí? ¿Por qué no ayunas tú? Oye, hermano, ¿por qué no ora usted por mi familia? ¿Y por qué no oras tú por tu familia? Es que mi esposa no quiere nada y tú quieres algo. Es que mi esposa no quiere ir y tú, ¿por qué no llegas temprano? Es que mi esposo ya no quiere estar con las cosas de Dios y tú. Llega un momento que si no cambiamos y transformamos esas acciones en cambios como el Señor nos dicta, el Señor te va a decir: no voy a escuchar tu oración ni la de nadie más. Porque en un momento fueron jalados. En un momento los varones de Dios jalaron a Lot y su familia. Pero va a llegar un momento que te toca a ti hacer las cosas. Y luego decimos: no, en esta iglesia no hay unción, porque sigo igual. De nada me sirve levantarme a las 5, si es que nos levantamos a las 5, porque el Señor no escucha mi oración. No, los pastores están ocupados, los pastores ya ni oran por mí. No, mi líder me abandonó. Ni una llamada para preguntarme por qué no he ido a la célula.
Y hacemos y tomamos decisiones como la de Lot, que el Señor te dice: ve a aquel lugar, porque todo lo que está atrás lo voy a destruir. Y decimos: ay, mejor me voy al otro, a la ciudad pequeña. Y decimos, el Señor te dice: ve y discípulate. Y le preguntas: oiga, líder, es que yo no puedo ahorita, me estoy tomando un tiempo. O decimos: sí, pero yo no puedo a esa hora. ¿Será que me puede discipular en sábado, en la noche? Ya que ya yo descansé en mi casa. Y si puede, traiga café y pan. Y se trae la cenita. Ay, oiga, ¿y por qué? Y eso empieza a pasar y decimos: aquí no pasa, aquí no pasa, ¿va? Y empezamos a delegarle a otros la responsabilidad que me toca a mí. Oiga, líder, ¿por qué no habla con mi esposa? ¿Por qué no la va a ver? Oye, ¿por qué no la traes? ¿Por qué no hablas tú con ella? Es que ya le he pedido a Dios que la cambie y tú estás cambiando. Tú estás haciendo algo diferente. Es que en el trabajo mi patrón me trata mal. Quiere que yo llegue a las 8. No sabe que me acuesto tarde porque tengo chiquitos. Es nuestra responsabilidad hacer las cosas de Dios y se la queremos dejar a otros. Un tiempo va a funcionar. Y también un tiempo es nuestra responsabilidad orar por otros, clamar por otros, dar de gracia porque por gracia lo hemos recibido, darlo de gracia. Pero llega un tiempo en que es nuestra responsabilidad hacerlo, porque si tú no tomas la determinación de hacer esos cambios y te habitúas a vivir alrededor y voltear a ver a las espaldas de lo que estás dejando atrás o lo que no quieres dejar atrás, Dios no va a escuchar tu oración ni la oración de otro. A veces decimos: es que mis oraciones o la oración de ese grupo no está funcionando porque mi vida sigue igual. Pero Dios dice, Jeremías 7:16: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. El Señor le dijo al profeta: ya no ores. En el versículo 16: tú pues no ores por este pueblo. No ores ya por ese pueblo. Y a veces no entendemos esta parte y nos desgastamos, o se desgastan nuestros pastores, nuestros líderes. Nuestra iglesia se desgasta orando y orando porque el hermano se levante, orando y orando porque el hermano deje esas mañas, orando y orando porque se levanten servidores, orando y orando porque lleguen finanzas. Pero si no quiere trabajar, dice la palabra del Señor, le dice al profeta: ya no ores por ese pueblo, ya no ores porque yo no voy a oír esa oración, ya no ores porque, ¿sabes por qué? Porque el Señor estaba hablando en ese momento, porque en ese momento el pueblo de Israel estaba yéndose tras los ídolos de nueva cuenta. En ese tiempo el dueño de Israel, dice la palabra del Señor, que tenía dura su cerviz y no reconocían a Dios y no querían hacer lo que Dios les había mandado. Y en el versículo 34 dije: y haré cesar de las ciudades y de las calles la voz de gozo. Tal vez en tu calle, en tu casa, en tu hogar, ya no hay voz de gozo, ya no hay voz de alegría. La voz del esposo y de la esposa, porque la tierra será desolada. Tal vez el esposo y la esposa ya no se entienden, pero preguntémonos por qué. Imagínate tú que vas caminando, ¿por qué no te entiendes en un matrimonio? Porque el matrimonio debe estar aquí y caminar hacia el frente, pero regularmente estamos así. Date para allá. Estamos así. Que yo quiero para acá. No, es que yo quiero trabajar, yo quiero hacer más, Así estamos regularmente en el matrimonio. Y nos acostumbramos a eso. Como empleados nos acostumbramos a seguir robando. Para mí era muy común, era normal cerrar negocios en un bar, en un table, darle dinero para que me dieran un contrato, dispararle a alguien la cena, no solamente el dinerito, mandarle a una muchacha. Para mí era normal. Para mí era normal tomar dinero corrupto. Y puntos podrán decir: no, pero lo santifico y lo traigo y lo diezmo. Era dinero corrupto. Era dinero robado. Y a lo mejor es normal. Y a lo mejor tus oraciones no suben porque seguimos teniendo la dura la cervix. Seguimos siendo orgullosos, yéndonos tras los ídolos. Y es nuestra responsabilidad ahora, iglesia, comprometernos para hacer cambios, porque nos toca ser honestos y exponer cómo está nuestra vida en nuestro matrimonio
en nuestra familia, en nuestro ministerio, para dar pasos de fe y pasos de cambio. Porque tú das el paso. Y Dios pone el piso. Tú das el paso. Y Dios pone el piso. Porque cuando tú avanzas en fe, tú avanzas en obediencia, tú avanzas en honra a Dios, el Señor va a poner el piso. Va a poner un piso firme, un piso diferente, un piso seguro, un piso donde no va a haber aflicción. Mucho tiempo vivimos y sabemos que seguimos viviendo de la oración de muchos. Sabemos que nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia ora por nosotros. Al inicio de nuestro caminar en el Señor, donde era muy feo, vivimos de la oración y de la intercesión de nuestros pastores. Del pastor Víctor, del pastor Ayudí, del pastor Miguel, de la pastora Damaris, del pastor Cuco, de muchas personas que a lo mejor no sabemos cuánto oraban, cuánto ayunaban por nosotros, cuánto clamaban, cuántas madrugadas se levantaban a orar e interceder por nosotros. Y ahora nos toca nosotros hacer esa parte por nosotros mismos, empezar una vida de consagración a Dios, una vida de oración, porque es en la oración donde podemos comprender lo que Dios quiere para nuestra vida. Es en el ayuno donde el Señor puede revelarnos las cosas que quiere y darnos la indicación de a dónde ir. Y no importa que me diga ve al monte, porque es a través de tener una vida de oración y de acuerdo mutuo donde me voy a dar cuenta de mis errores. Y ahora nos sumamos a la oración de los demás, pero es nuestra responsabilidad orar por nuestra vida. Es nuestra responsabilidad pedirle al Padre que nos revele qué es aquello que quiere para nosotros. Es nuestra responsabilidad tener la disponibilidad de escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, Dios no me habla. Ya le pregunté a mi líder, ya le pregunté al pastor, ¿qué hago? Ya vi 1000 prédicas en YouTube y no encuentro la respuesta. Ya seguí a 1000 profetas. Ya compartí lo que dice que compartir al Facebook. Y no hay respuesta. El Señor ya le habló a tales personas y a mí todavía. Porque estamos acostumbrados, iglesia, a que nos los den licuadito. Y eso es al principio, por supuesto, que necesitamos la lechita. Pero es nuestra responsabilidad crecer en la palabra de Dios. Y ese crecimiento es escuchar la palabra de Dios. Dice su palabra, dice la Biblia, que la palabra de Dios más segura es esta. Estamos buscando oír la voz audible de Dios. Y si tú, Señor, me dices, ve allá, yo iré. Aquí está. Lo que debes hacer, lo que debes entender, lo que debes obedecer. Esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios que habla a tu vida, pero depende de ti. Depende de ti porque a ti te va a hablar de una manera especial. A ti te va a hablar de una manera única. Porque a ti te va a sacar de un lugar de destrucción. Y Él te va a tener un mensaje directo para ti. Y no lo va a hacer a través de los demás. Deja de esperar que a través de los demás vas a obtener las respuestas. Porque las respuestas no se obtienen de los demás, las respuestas se obtienen de Dios. Y la palabra de Dios no falla. Y cuando pidas algo en oración tienes que estar dispuesto a recibir la voluntad de Dios, porque a veces pedimos algo en oración y cuando Dios nos lo da, hacemos como ay no, mejor dámelo de otra manera, porque así no me gusta cómo me lo diste. A nosotros nos preguntaron en el último aniversario cuántos años teníamos de feliz matrimonio. De feliz matrimonio. Yo les dije que teníamos como 2 años, 3 años de feliz matrimonio, porque nuestro matrimonio feliz ha sido a partir de que después de que alguien más oró por nosotros y de que alguien más ayunó por nosotros, nosotros tomamos la decisión, porque tienes que decidirlo, de caminar juntos, de orar juntos, de ayunar juntos, y de esta manera es que se han desatado las bendiciones que se han desatado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y han sido por eso, ha sido por el acuerdo, por la decisión, por el ayuno, por la oración y por el soporte que nos damos el uno al otro. Soporte de soportarnos en oraciones, no de que yo lo soporto a él y él me soporta a mí. Porque yo le decía, qué insoportable eres. Pero ayer un día me dijo, pues,
te toca soportar las flaquezas de aquel es débil. Y si tú te crees fuerte, te toca soportar, porque el amor todo lo soporta. Pero hay un camino que podemos tomar, porque a veces estamos en duda de qué es lo que quiere Dios para que yo me comprometa. Y el compromiso que tenemos con el Padre es sencillo, Él te lo va a revelar. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo les comentaba en la mañana que cuando yo fui a mi encuentro, yo no entendía muy bien las cosas que sucedían, pero yo pacté mi matrimonio. Hice un pacto que en aquel tiempo era un pacto de 500 pesos. No teníamos mucha economía. Para mí era un esfuerzo dar 500 pesos. Este chiquitito me costó 500 pesos con el Señor. Tan barato te salí. Pero fue de esfuerzo. Entonces, tenemos que aprender a hacer eso, a orar, a pactar, a ayunar, porque los pactos que nosotros traemos al altar de Dios, el Señor los recibe, los transforma y los restaura. Yo no tengo duda de eso. No nos queda duda, porque dice la palabra del Señor: búscame. Búscame. Porque las oraciones que en algún momento dice Dios no las voy a oír. Dice el Señor: si tú me buscas, te oiré. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. No dice de algunos, De todos. dice: me va a librar de todos mis temores, de todas mis angustias, de todos mis desazones. No seamos como la mujer de Lot, que volteó atrás esperando ver las cenizas de lo que había quedado. No te acostumbres como Lot a vivir en medio del pecado, de la aflicción, del tormento. Hay un camino, dice el Señor, y cuando buscamos el camino como matrimonios, cuando un matrimonio se salva de la destrucción y se restaura, una familia entera y generaciones son bendecidas y son rehechas. Cuando buscamos a Dios de todo corazón y tomamos acuerdos en el Señor nos provee, el Señor nos limpia Y rompe las maldiciones generacionales que vienen sobre nuestros hijos. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo buscamos esta mañana a Dios? Para tener dirección en nuestro matrimonio, en nuestra familia, para tener dirección como iglesia. Como iglesia. Hay una palabra, vamos a ir terminando con esta palabra, en Efesios 5:22. Casada te voy a dar una palabra. Casada, o si te vas a casar, o para las mujeres cuando se casen. Si tú eres el esposo, tú no eres la casada, no lo leas, no es para ti, es para las casadas. ¿Por qué? Porque dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y entonces el hombre dice: sujétate, porque aquí lo dice. Ahí dice el Señor, pero dice casada, o sea, no lo leas, varón. Esa es una palabra para la mujer, no es una palabra para los varones, sujétate. Es una palabra para la mujer. ¿Qué quiere decir sujeción? Sujeción es amor, sujeción es honra, sujeción es comprensión, sujeción es apoyo, sujeción es ayuda. ¿Cuántas de nosotras llega nuestro esposo y le decimos: mi amor, aprendí a hacer frijoles porque te gustan los frijoles? Mi amor, aprendí a hacer estofado, aunque tú dices que no es estofado, pero sí es estofado y por ti lo aprendí a hacer. ¿Cuántas estamos dispuestas a transformar nuestras creencias y morir a nosotras mismas por Cristo primero, para que nuestro matrimonio sea sujetado en Cristo, no a Él? Es una sujeción a Cristo, y esa sujeción me va a llevar la sujeción a mi esposo de amor. Efesios 5, 25 y 26. Ese sí, léanlo, no, hombres. Maridos, hombres, amad a vuestras mujeres. En Efesios 5, 22 no dice: mujeres, amen a sus maridos. El mandato de amor es para el varón. Y te voy a decir por qué el mandato de amor es para el varón. Amad a vuestras mujeres, porque así Cristo amó a la iglesia y se entregó. Porque para entregarse primero hay que amarse.
Para entregarse primero hay que amar. Quien no ama no se puede entregar. Quien no ama lo que el Señor ha hecho por su vida no se puede entregar, ni puede entregar nada por el otro. Por eso es necesario que como varones, como esposos, empecemos a comprender lo que es el amor de Cristo, para poder entregar lo que somos por nuestras esposas, por nuestra familia. Y dice, y asimismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la oración. Y esa es una palabra que también el Señor nos dice como iglesia, porque tú y yo somos la esposa, somos la novia de Cristo. Es así como el Señor Jesús nos toma y se entregó por amor para lavarnos, a pesar de que habíamos salido de Sodoma. Es así como el Señor nos lavó y nos purificó, a pesar de que seguíamos volteando atrás. Es así como el Señor se entregó y te dio lo que hoy tienes. Pero el Señor no te trajo para que te quedes solamente con salvación. El Señor te trajo para ser santificado, para ser purificado, para ser lavado día con día. Iglesia, este es un tiempo en que seamos como esas casadas, que nos sujetemos a Cristo Jesús. Somos la novia. Tu varón, tu niño, tu joven, tú eres la novia, tú eres la esposa. Busca a Jehová de todo corazón y Él te va a oír y te va a dar la instrucción necesaria por la palabra, porque las cosas que fueron hechas se hicieron a partir de lo que no se veía. Esta mañana te invitamos a ti, esposa, te invito a que tomes de la mano a tu esposo y vengas ante el altar de Dios. Esposo, dice su palabra que Cristo entregó a la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida por su esposa? Esta mañana podrían decir, perdón, me levanto por mi esposa, la tomo de la mano y la llevo al altar de Dios y hago un nuevo pacto con Él? Hoy es el día, hoy es la mañana en donde dejamos de esperar que otros nos jalen y empezamos a dar nuestros pasos de fe, nuestros pasos de obediencia, nuestros pasos de amor. Hoy en esta mañana te invitamos a que pases al altar, iglesia, hombre, mujer. Si tu esposo no está aquí, viene contigo en fe. Hoy te invitamos, iglesia, a que tú dispongas tu corazón para salir de esos lugares. Hoy sal de ese lugar de destrucción. Hoy sal de la falta de perdón. Hoy renueva el pacto que Dios hizo contigo, porque el Señor te salvó y te sacó, pero llega un momento en que debemos caminar hacia lugares de bendición. Hay un momento en nuestra vida espiritual que necesitamos tomarnos de esta mano, doblegar nuestra voluntad y rendirnos al Padre en el altar de Dios. Hoy en esta mañana es un tiempo para que empecemos a comprometernos. Hoy, iglesia, el Señor te dice: tú eres mi amada. Y no solo es para los casados, porque si tú eres la iglesia de Cristo, tú eres la novia, eres la esposa de Cristo. Si quieres pasar al altar, si necesitas pasar al altar, a pactar tu vida, a pactar tu futuro, a pactarte con el Señor y decirle: hoy me levanto como tu novia, hoy me levanto como tu futura esposa, hoy me levanto y me comprometo, hoy comprometo mi vida a estar contigo y a renovar mis votos contigo. Si tú quieres renovar los votos con el Señor, ven al altar y ofrece esa renovación con Él. El amor, el servicio, el discipulado, el servir de corazón. El estar aquí no escuchando solamente el mensaje que tiene un predicador en una plataforma, escuchar la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo que viene para ti. ¿Cuántos van a tomar el reto de comprometerse con el Señor? Hoy nos comprometemos con el Señor, porque hoy estamos en el altar donde Jesús nos está tomando como esposa. Hoy nos comprometemos, Señor, a renovar el compromiso. Hoy nos comprometemos, Señor. Hoy nos comprometemos, Señor, porque aquí hay corazones
Aquí hay corazones que se están comprometiendo con Dios, porque si alguien esperaba un casamiento, dice el Señor, tú eres mi esposa, yo entregué mi vida por ti, tú eres mi amada, tú eres mi deseada, yo te anhelo, yo te purifico, yo te tomo así como estás, yo me entrego por ti y veo tu corazón. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. En eso nos comprometemos a estar hoy con el Señor. Renovamos nuestro voto y renovamos nuestro corazón. Porque a la viuda le dice, yo soy tu esposo, tómame. Porque a la iglesia le dice, por ti derramé la sangre. Hoy, Señor, nos comprometemos a buscarte de todo corazón. Hoy, Señor, nuestros ojos en esta mañana están buscando renovar el pacto, y te pedimos, Padre, que tú seques de nuestros ojos y que saques de nuestro entendimiento los vestigios que hubieran en Sodoma. Que tú saques, Señor, toda línea de maldad que haya venido por herencia, todo pecado concebido por voltear hacia las espaldas. Hoy, Señor, quema toda la destrucción que pudiera haber en nosotros. Hoy, Señor, quema todo vestigio, Padre. Hoy, Señor, todas esas ruinas, Padre, son quemadas. Hoy sale de nosotros todo pecado, todo temor, toda angustia, toda aflicción. No es normal vivir en la aflicción. Hoy, Señor, te entrego mi vida. Y oramos por estos matrimonios, por estas familias, Señor, para que tú traigas alumbramiento a su mente, a su corazón. Hoy, Señor, tú estás quitando de los rostros la vergüenza que pudo haber, Señor, por el pecado. Toda vergüenza es borrada en el nombre de Jesús. Toda vergüenza generacional es borrada en el nombre de Jesús. Todo vestigio que haya quedado de homosexualidad se va ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de robo se va ahora en el nombre de Jesús. Todo adulterio, toda maldición de divorcio se va en el nombre de Jesús. Maldiciones de adicciones salen en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tú estás liberando a tu pueblo. Hoy estás liberando a tus justos, Señor. Hoy, Padre, en el altar se presentan el fruto de tu entrega. Hoy está en el altar tu iglesia, Señor. Hoy estás librando de oscuridad, de secretos. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, salimos a la luz. Hoy, Señor, se corta toda enfermedad. Toda enfermedad generacional es cancelada. Toda enfermedad que haya provenido del incesto, espíritu de incesto sale en el nombre. Espíritu de fornicación sale en el nombre de Jesús. Espíritu de lascivia sale en el nombre de Jesús. Espíritu de mentira sale en el nombre de Jesús. Hoy el Señor te trae promesas a tu vida. Hoy están cayendo las promesas del cielo a tu vida. Hoy, si puedes levantar tus manos, levanta tus manos y recibe las promesas que tiene Dios para tu vida. Promesas de libertad, promesas de salud, promesas de salvación. Todas esas promesas que la palabra de Dios dice están llegando a tu vida. Visualiza las promesas del Señor porque están cayendo a tu vida. Toda estatua se va. Arrebata. Toda estatua, todo ídolo de los corazones, se quebrantan corazones. Arrebata. Hoy se quebranta todo el corazón endurecido por la aflicción. Hoy ponemos, Señor, en tu altar esa aflicción y se quema ahora en el nombre de Jesús. Toda vergüenza que ha sido puesta en ti a través de tus generaciones y que tu inconsciente ha creído que debes de vivir en vergüenza, en este momento es echado fuera en el nombre de Jesús. Hoy se aborta el pecado concebido en el pensamiento. Habían pensamientos de pecado que se iban a ejecutar, se están abortando ahora en el nombre de Jesús, porque el Espíritu los está confrontando y están siendo libres de ese pensamiento pecaminoso. Todo espíritu de Moab hoy es cortado en el nombre de Jesús, es cancelado. Todo espíritu de Moab de pecado ahora cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
mira a Jesús. Estás alumbrando, estás siendo alumbrado por Jesús. Voltea a ver la belleza de su rostro en este momento. Es Jesús iluminándote el camino. Están llegando pensamientos de bendición a tu vida en este momento. Tómalos. Viene de parte de Dios. Ese pensamiento de bondad viene de parte de Dios. Todo lo digno de alabar, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza está viniendo de parte de Dios. Tómalo. Son tus regalos de hoy. Alza tus manos al cielo, porque están cayendo dones del Señor. Recibe y atesora los tesoros del cielo, los dones que están cayendo del cielo. Hay oraciones contestadas, dice el Señor. Tu oración ha sido contestada, dice el Señor. Tu oración ha sido contestada. Recíbela, recíbela, dice el Señor. Porque todo el que busca, halla. Todo el que toca, se le abre. Recíbelo. De tu rostro fue quitada, los que miraron a él fueron alumbrados, y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busqué a Jehová y él me oyó. Gracias, Padre. Gracias, papá, porque tú has libertado. Gracias, Señor, porque me has librado.